3 de marzo de 2026. Chimaltenango, Guatemala. Iglesia de San Miguel Arcángel. 8:47 am. Un hombre en camiseta roja camina por el santuario abarrotado, su mano apretando algo bajo su cinturón. El padre Tomás eleva la hostia consagrada. La congregación se inclina. El hombre se mueve más rápido. Testigos dirían después que el aire se volvió frío. Lo que sucedió en los siguientes 4 minutos y 32 segundos fue capturado en 23 teléfonos diferentes y cambió miles de vidas para siempre. La humedad colgaba espesa sobre Chimaltenango aquella mañana de sábado. La iglesia de San Miguel Arcángel, uno de los santuarios más antiguos de Guatemala, se preparaba para su misa de las 9:00 am. La gran estructura barroca se alzaba desafiante, sus piedras desgastadas guardando siglos de oraciones en sus grietas. El padre Tomás Mendoza, 48 años, se movía a través de sus rituales previos a la misa con precisión practicada. Había servido esta parroquia durante 17 años. Conocía cada mancha en el piso de mármol, cada astilla en las bancas de madera. Afuera, vendedores ofrecían medallones religiosos y velas. Niños de la calle se entretejían entre la multitud. La vida pulsaba con su caos normal. Dentro, los fieles se reunían. La señora Mercedes García agarraba su rosario, susurrando oraciones por su nieto enfermo. Un estudiante universitario, estresado por los exámenes, encendía una vela en el altar lateral. Trabajadores de la construcción con ropa polvorienta se arrodillaban en las filas traseras. La iglesia albergaba 450 personas aquella mañana, asistencia normal para un sábado. Lo que nadie notó fue el hombre de camiseta roja cerca de la entrada. Permanecía inmóvil mientras otros se arrodillaban, se sentaban, se persignaban. Su nombre era Diego Armando Castillo, 34 años, nacido en Mixco. Sus manos temblaban ligeramente, su mandíbula apretada. Bajo su cinturón, metal frío presionaba contra sus costillas. Una navaja de 20 centímetros comprada 3 días antes por 75 quetzales. El padre Tomás emergió con vestiduras verdes. El órgano comenzó. Voces se elevaron en himnos familiares. La ceremonia seguía su ritmo antiguo. Movimientos coreografiados a lo largo de 2 milenios. Oraciones de apertura, lecturas, salmo responsorial. La congregación respondía automáticamente, sus labios formando palabras memorizadas desde la infancia. Diego se movió hacia adelante durante la lectura del Evangelio. Pasos pequeños, deliberados, sus ojos fijos en el sacerdote. La camiseta roja ocultaba su mano derecha completamente. Las cámaras de seguridad capturaban todo, aunque nadie vigilaba los monitores en tiempo real. El guardia en la entrada ayudaba a una anciana a encontrar asiento. La homilía comenzó. El padre Tomás habló sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre amar a quienes nos persiguen. Su voz resonaba a través del sistema de sonido, calmada y mesurada. No tenía idea de que en 3 minutos y 47 segundos necesitaría practicar todo lo que predicaba. Diego alcanzó la tercera fila. La oración eucarística se acercaba. El momento más sagrado. El padre Tomás levantó el cáliz, la congregación se arrodilló. Las palabras antiguas llenaron el espacio. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, misterio de fe. Fue entonces cuando Diego entró al pasillo central. El padre Tomás sostenía la hostia consagrada elevada. Los fieles inclinaban sus cabezas. El momento se extendió eterno, suspendido entre tierra y cielo. Entonces un sonido. Pasos rápidos, pesados, urgentes. Diego rompió en carrera. La camiseta roja ondeaba detrás de él como bandera de guerra. 15 metros lo separaban del sacerdote. 14, 13. Cada paso resonaba en el mármol como tambor de muerte. Una navaja brilló bajo las luces fluorescentes.
20 centímetros de acero, afilada manualmente hasta el filo de navaja, durante 3 noches, mientras su madre dormía en la habitación contigua, sin saber lo que su hijo planeaba. La hoja capturaba la luz de los vitrales, reflejando rojos y azules como si ya estuviera manchada con sangre. Su rostro se contorsionó con rabia y algo más profundo, más oscuro: dolor. Heridas que habían festejado durante 8 años sin sanar. Heridas que habían matado todo lo bueno en él y dejado solo odio puro, destilado, concentrado. 8 años esperando este momento. 8 años planeando venganza contra Dios mismo. La señora García levantó la vista primero. Vio el destello del metal. Vio la expresión en el rostro de Diego. Vio la muerte acercándose a toda velocidad hacia el altar. Su grito cortó el silencio reverente como vidrio rompiéndose. Un grito que despertó a toda la iglesia de su trance devocional. El padre Tomás se volvió. El mundo se ralentizó. Sus ojos se abrieron de par en par. Tuvo tiempo de ver todo. La navaja, el hombre corriendo, la distancia colapsando, la muerte a segundos de distancia. Pero la hostia permanecía en sus manos elevadas, congelada en plena consagración. Cuerpo de Cristo que había estado a punto de depositar en el altar. Por un momento eterno, toda la iglesia existió en una fotografía. Un instante suspendido antes de que la violencia explotara. El brazo de Diego se echó hacia atrás como lanzador preparando tiro. La navaja apuntaba hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Ángulo perfecto para el corazón. Había practicado el movimiento cientos de veces en su apartamento, mientras imágenes de su hermano Carlos muriendo llenaban su mente. Ahora lo ejecutaría perfectamente. La distancia entre ellos colapsó a nada. 10 metros. 8. 6. 4. 2 hombres en la primera fila se movieron. Ricardo Flores, trabajador de construcción con reflejos moldeados por años, esquivando peligros en obras, se lanzó desde su asiento. Sus 90 kilos de músculo impulsándose hacia adelante. Roberto Domingo, policía entrenado en subdividir atacantes, se arrojó en trayectoria de interceptación. Pero estaban demasiado lejos. Las matemáticas brutales de distancia y velocidad trabajaban inexorablemente en su contra. Diego tenía ventaja de 3 metros. 3 metros que podrían ser kilómetros. 3 metros que significaban la diferencia entre vida y muerte. El impulso de Diego lo llevaba adelante. La navaja descendía. El padre Tomás no se movió. Permaneció enraizado, la hostia consagrada aún elevada. Sus labios se movían en oración, sin petición de seguridad, sin grito de ayuda. Solo las palabras antiguas de consagración, pronunciadas en un susurro que de alguna manera llenó todo el santuario. La navaja llegó a centímetros del pecho del sacerdote. Testigos describen lo que sucedió después de diferentes maneras, pero ciertos detalles permanecen constantes. La presión del aire cambió. Múltiples personas lo sintieron como el momento antes de una tormenta, cuando la atmósfera misma contiene su aliento. Las luces fluorescentes parpadearon. 3 de ellas se apagaron. El sistema de sonido emitió un tono agudo breve. La mano de Diego se detuvo. No se ralentizó. Se detuvo, completamente congelada en pleno golpe. Su rostro registró confusión, luego terror. Intentó retirar su brazo. No se movió. Intentó dar un paso adelante. Sus piernas se negaron. Su boca se abrió. No emergió ningún sonido. La congregación miraba fijamente, algunos aún arrodillados. Otros se habían levantado a medias, atrapados en movimiento interrumpido. Ricardo y Roberto alcanzaron a Diego, pero se detuvieron a 1 metro de distancia. Como si una barrera invisible les impidiera acercarse más. El padre Tomás bajó la hostia lentamente. Sus manos temblaban ahora. La colocó cuidadosamente sobre el mantel del altar. Cuando miró a Diego, la expresión del sacerdote no contenía miedo.
solo tristeza. Tristeza profunda, profunda que parecía envejecerlo 10 años en 10 segundos. La temperatura cayó. 15 grados en 3 segundos. De 28 a 13. Cada persona en la iglesia lo sintió. El frío penetró ropa, piel, hueso. Un frío que no venía del aire acondicionado. Un frío que venía de otro lugar. No vayan a ninguna parte. Lo que sucede a continuación ha sido analizado por teólogos, psicólogos y científicos. El metraje ha sido visto más de 100 millones de veces, pero nada puede prepararlos para lo que los testigos dicen que vieron. La iglesia permaneció en silencio. Ese silencio imposible, completo que se siente como presión contra los tímpanos. Nadie se movió. Nadie respiró. El momento se extendió más allá del tiempo normal. Entró en algún espacio donde los segundos no significaban nada. Entonces la luz cambió. No dramáticamente, no como relámpago o fuego. Una suave luminiscencia dorada comenzó a emanar de la pared donde se alzaba la gran estatua de la Virgen María. La luz creció gradualmente como el amanecer rompiendo sobre el santuario. No proyectaba sombras duras. En cambio, parecía llenar cada rincón, cada grieta con calidez gentil. La señora García, aún agarrando su rosario, observó la luz extenderse. Testigos posteriores dirían que se sentía viva, no como electricidad o llama, sino orgánica, respirante, consciente. La luz tocó su rostro. Sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no recordaba haber comenzado a llorar. Diego permanecía congelado. La navaja aún colgaba en el aire, imposiblemente suspendida. Sus ojos se movían frenéticamente. El sudor le corría por el rostro, a pesar del frío intenso. Las venas en su cuello sobresalían como cuerdas. Estaba intentando moverse, intentando con cada gramo de fuerza. Su cuerpo se negaba a obedecer. La luz dorada se concentró cerca de la estatua. El aire centelleó. La física se descompuso. Múltiples cámaras capturaron el fenómeno desde diferentes ángulos. 17 de 23 teléfonos la capturaron claramente. Los otros 6 mostraron solo la luz, el aire brillante, nada más. Y entonces sucedió algo que violaba cada ley natural. La estatua de la Virgen María se alzaba 2.4 metros de altura. Tallada en madera pálida 2 siglos atrás por artesano, cuyo nombre se había perdido en el tiempo. Pintada en azul y blanco tradicionales, los colores desgastados por generaciones de velas encendidas a sus pies. Había ocupado ese lugar durante 200 años. Innumerables oraciones habían sido ofrecidas ante ella. Miles de velas habían sido encendidas en su base. Incontables lágrimas habían caído en su pedestal de piedra. Ahora, ante los ojos de 450 testigos, la estatua comenzó a moverse. No mecánicamente, no como madera crujiendo o pintura agrietándose, no como objeto inanimado siendo manipulado por fuerzas externas. La figura misma se volvió fluida, como si la frontera entre madera y carne, entre materia inanimada y vida, simplemente dejara de existir. Los rasgos tallados se suavizaron. Líneas duras de madera se volvieron curvas suaves de piel. Los ojos pintados, que habían mirado fijamente al frente durante 2 siglos sin ver nada, parpadearon. Parpadearon realmente. Los párpados se movieron. Las pupilas se contrajeron respondiendo a la luz. Y entonces esos ojos miraron hacia afuera, escaneando la congregación, viendo realmente, conociendo realmente. Las manos de madera plegadas en oración eterna comenzaron a moverse. Los dedos que habían estado unidos en posición de súplica durante generaciones lentamente se separaron. Se abrieron. Palmas giraron hacia afuera en gesto universal de bendición y bienvenida. Las articulaciones se flexionaron. Los dedos se curvaron. Movimiento imposible. Movimiento que la madera muerta no podía producir.
El manto azul pintado sobre su superficie ondeó, como atrapado por brisa que nadie más podía sentir, como tela real movida por viento invisible. Los pliegues pintados se volvieron pliegues reales. La superficie plana se convirtió en dimensiones múltiples. El azul desteñido de pintura antigua se profundizó, se enriqueció, se volvió color viviente. Ricardo Flores, el trabajador de construcción con manos callosas y fe simple, testificaría después en corte que escuchó cantar. No con sus oídos físicamente, con algo más profundo. Voces femeninas, docenas de ellas, tal vez cientos, en armonía perfecta, cantando palabras que no reconocía pero que su alma entendía completamente. Su grabación de audio captaría solo silencio, pero él las escuchó, tan real como cualquier sonido que jamás había oído. La señora García no escuchó canto, escuchó silencio, pero no silencio vacío, silencio lleno. Presencia pura manifestándose como ausencia de ruido, y en ese silencio sintió paz. Paz que no había sentido desde que era niña pequeña, acurrucada en brazos de su propia abuela, segura, amada, completa. Paz que la envolvió como mantas cálidas en noche fría. El estudiante universitario, que había venido a misa más por tradición que por fe, escuchó voz específica, la voz de su abuela que había muerto 3 años antes, diciéndole su nombre, no palabras de consejo o instrucción, solo su nombre, pronunciado con amor tan puro que cayó de rodillas llorando sin entender por qué. María Luz Santos, la estudiante de medicina con mente entrenada en observación científica, vio todo con claridad imposible. Vio el momento exacto cuando madera se transformó en carne. Vio pigmento muerto convertirse en piel viviente. Vio ojos sin vida cobrar conciencia. Y su mente científica, entrenada para explicar todo en términos materiales, simplemente se rindió. No había palabras para esto. No había categorías. Solo asombro. Cada persona en ese santuario experimentó algo personal, algo específico para sus propias heridas, sus propias necesidades, sus propias preguntas. Pero todos vieron el mismo fenómeno físico central. La historia de Diego comenzó 8 años antes, cuando su familia aún estaba completa. Carlos Castillo tenía solo 14 años, cuando la Mara Salvatrucha lo reclutó. Diego, su hermano mayor, por 12 años, no vio las señales. Trabajaba turnos de construcción de 12 horas, 6 días por semana, tratando de sostener a su madre viuda y a Carlos. Cuando finalmente notó los tatuajes escondidos bajo mangas largas, los nuevos amigos con miradas duras. Las llegadas tardas, era demasiado tarde. Carlos era MS-13. Diego intentó todo. Habló con líderes de la pandilla, suplicó, amenazó, lloró. Nada funcionaba. La MS-13 era familia ahora. Ofrecía lo que Diego no podía. Pertenencia, identidad, propósito distorsionado pero poderoso. 2 años pasaron. Carlos participó en violencia que Diego no quería imaginar. Pero algo cambió en él a los 16. La violencia lo rompió en lugar de endurecerlo. Vio compañeros morir. Vio inocentes sufrir, vio futuro que le esperaba, cárcel o muerte antes de los 20. Decidió salir. Salir de MS-13 es casi siempre fatal. La pandilla no acepta deserciones. Desertar es traición. Traición se paga con sangre. Carlos lo sabía. Pero el miedo a lo que se estaba convirtiendo era más fuerte que miedo a morir. Buscó refugio en Iglesia de San Martín, en Zona 12 de Ciudad de Guatemala. Padre Antonio, sacerdote anciano que llevaba décadas trabajando con jóvenes, le ofreció santuario. Le dijo que Dios lo protegería, que suelo sagrado era inviolable. Carlos creyó. Diego quería creer. El 15 de septiembre de 2025, Día de la Independencia, la policía recibió información sobre 3 pandilleros escondidos en San Martín. La operación fue rápida, brutal.
20 oficiales entraron con armas desenfundadas. Los pandilleros dispararon primero. La policía respondió. Santuario se convirtió en zona de guerra. Carlos no estaba con ellos. Estaba en parte trasera orando, literalmente de rodillas ante crucifijo, cuando balas comenzaron a volar. Diego estaba con él. Había traído comida. Venía a decirle que mamá preguntaba por él, que lo amaba, que lo perdonaba. La bala vino de arma policial, trayectoria errática rebotando en piedra. Entró por espalda de Carlos, atravesó pulmón izquierdo, salió por pecho. Cayó en brazos de Diego. Tosió sangre. Intentó hablar. Solo burbujas rosadas emergieron. Diego lo sostuvo. Presionó manos contra herida. Gritó por ayuda. Paramédicos tardaron 17 minutos. En Mixco, 17 minutos son eternidad. Carlos murió a los 9 minutos. Diego sintió momento exacto cuando dejó de respirar. Sintió peso cambiando de persona a cuerpo. Sangre de Carlos manchó piso de iglesia, mezclándose con agua bendita de pila rota por balas. Diego miró hacia arriba. Vio crucifijo. Vio imagen de Jesús sangrando. Y algo dentro se rompió. No tristeza, rabia, rabia pura dirigida a Dios mismo. ¿Dónde estabas?, Diego gritó hacia techo. ¿Dónde cuando mi hermano te necesitaba? Vino a tu casa buscando protección. Confió en ti. ¿Y qué hiciste? Nada. El funeral fue 3 días después. Ataúd cerrado. Diego permaneció seco de ojos durante ceremonia completa. Su madre lloraba. Tías lloraban. Él no. Lágrimas requerían humanidad. Y había dejado humanidad en piso manchado de sangre. Semanas se convirtieron en meses. Diego trabajaba construcción mecánicamente. Su mente reproducía esos 9 minutos infinitamente, buscando momento donde podría haber cambiado resultado. Sí. Los sueños comenzaron en octubre. Sueños donde Carlos aún vivía, donde reían juntos. Diego despertaba y realidad lo golpeaba otra vez. Su hermano estaba muerto. Dios lo había abandonado. En noviembre encontró cocaína. Compañero de trabajo ofreció. Una línea convirtió dolor en adormecimiento. Una se convirtió en 3. 3 en 10. Para diciembre usaba diariamente. Crack vino en enero. Más barato. Más fuerte. Diego quemaba salario en piedras. Su madre notó. Confrontó. Él mintió. Ella sabía, pero estaba demasiado rota por Carlos para pelear. Febrero de 2026 fue cuando tomó decisión. Estaba alto viendo noticias. Reportero hablaba sobre violencia en iglesias. Algo hizo clic. Si Dios no protegería a inocentes en sus casas, entonces sus sirvientes pagarían. Un sacerdote entendería dolor de perder a alguien amado. Compró navaja 29 de febrero, 20 centímetros de acero de cocina. La afiló durante 3 noches mientras madre dormía. Cada pasada de piedra era promesa de venganza. Cada filo más agudo era justicia para Carlos. Eligió Chimaltenango porque nadie lo reconocería. Eligió sábado porque iglesia estaría llena. Eligió consagración porque sacerdote estaría vulnerable. Planeó durante 3 días. Tomó drogas extras esa mañana. Cocaína para agudizar enfoque. Crack para silenciar conciencia. Entonces vino momento. Congelamiento, luz, toque, transformación. Todo que había construido durante 8 años, toda estructura de odio y venganza, se hizo añicos en 272 segundos. La Virgen le mostró algo que drogas nunca pudieron esconder. Verdad sobre sí mismo. Verdad sobre lo que estaba a punto de hacer. Verdad sobre camino que había elegido. Y le ofreció alternativa. Amor en lugar de odio. Perdón en lugar de venganza. Vida en lugar de muerte. Diego lloró durante 17 minutos. Años de veneno drenándose. Años de dolor siendo lavados. La Virgen no le mostró condenación. Le mostró misericordia tan completa que no tenía palabras para describirla. Años después en prisión, escribiría en diario.
Ella me vio en mi peor momento. Vio todo lo que había hecho, todo lo que planeaba hacer, y aún así me amó. No a pesar de lo que era, a través de lo que era. Ese es el milagro, no la luz, no la parálisis. El milagro es que amor así existe. El juicio vino en abril. Diego se declaró culpable. No quería juicio, no merecía misericordia legal. Pero Padre Tomás testificó por él. Habló de transformación genuina, de cómo castigo sin redención desperdiciaría lo que gracia comenzó. El juez era hombre cansado que había visto 1000 criminales, 1000 excusas, 1000 promesas de cambio que nunca se materializaban. Pero algo en testimonio del Padre Tomás lo detuvo. Tal vez manera como sacerdote hablaba, sin romantizar, sin excusar, simplemente testificando sobre lo que presenció. Sentencia: 8 años. Libert ad condicional posible en 4. Diego aceptó sin protestar. Sabía que merecía más. Entendía que acciones tienen consecuencias incluso cuando gracia interviene. Primera semana en prisión fue más difícil que esperaba. No por violencia o condiciones, por silencio, sin drogas para adormecer, sin distracciones para escapar. Solo él y sus pensamientos. Solo él y memoria de lo que casi hizo. Segunda semana comenzó a hablar con otros prisioneros. No planeó hacerlo, simplemente sucedió. Hombre en celda contigua, Mateo, veía pesadillas sobre hijo que no conocía. Diego compartió historia de Carlos. Mateo lloró. Dijo que entendía pérdida de hermano. Compartió su propia historia. Esa conversación se convirtió en 2. 2 en 5. 5 en 10. Otros prisioneros comenzaron a buscarlo, especialmente pandilleros. Veían que él había estado donde estaban, había sentido lo que sentían, pero había encontrado salida. Diego no se presentaba como santo, no ocultaba su pasado, les mostraba cicatrices, les contaba sobre adicción, sobre odio, sobre venganza que casi ejecutó, pero también les mostraba transformación. No teoría abstracta, cambio real vivido diariamente. Primer año en prisión, ayudó a 7 hombres a encontrar camino fuera de pandillas. Segundo año, 20. Tercer año, 34. No todos lo lograban. Algunos recaían. Algunos volvían a violencia. Pero suficientes cambiaban que Administración de Prisión notó. Le ofrecieron posición oficial como consejero de pares. Pequeño salario, entrenamiento formal, acceso a más prisioneros. Diego aceptó. Era propósito, redención práctica en lugar de teórica. Padre Tomás visitaba semanalmente. No como obligación, como compromiso. Hablaban por horas sobre teología, sobre perdón, sobre cómo vivir con consecuencias mientras abraza gracia, sobre cómo ayudar a otros a encontrar lo que ambos habían encontrado. Su relación se volvió modelo. Víctima y victimario transformados en colaboradores. Justicia y misericordia balanceadas. Organizaciones de reforma criminal estudiaban su metodología. Tasas de éxito eran inusuales. 64% comparado con 18% nacional. Rosa Castillo visitaba mensualmente. Traía comida casera que Diego compartía con compañeros de celda. Oraba con él. Le contaba sobre grupo de apoyo que había formado. 50 madres ahora, 23 hijos que dejaron pandillas. Ella se había convertido en voz de esperanza. María Luz Santos escribió tesis sobre 3 de marzo. Entrevistó a Diego 3 veces en prisión. Le preguntó sobre experiencia, sobre transformación, sobre cómo reconciliaba violencia planeada con fe actual. Diego fue honesto, demasiado honesto tal vez. Le dijo que todavía tenía pesadillas, que todavía luchaba con culpa, que gracia no borraba memoria. Pero gracia da fuerza para vivir con memoria, le dijo, para usar culpa constructivamente en lugar de destructivamente, para convertir veneno en medicina.
María Luz incluyó esas palabras en epígrafe de su tesis. Defendió con distinción. Se graduó en medicina, pero eligió servicio misionero. 3 años en Petén tratando comunidades sin acceso médico. Acreditó conversación con Diego como inspiración. Roberto Domingo visitó prisión como parte de entrenamiento en seminario. Vio a Diego trabajando con grupo de pandilleros. Vio transformación en acción. Después, hablaron privadamente. Roberto compartió sus propias dudas, su lucha para creer después de haber sido tan escéptico. Diego sonrió. Usted presenció milagro y todavía duda. Yo planeé asesinato y ahora creo. Somos opuestos extraños. Tal vez somos complementos, Roberto respondió. Usted me muestra que transformación es real. Yo le muestro que fe puede surgir de escepticismo. Juntos somos testimonio completo. Se volvieron amigos. Correspondencia regular. Cuando Roberto fue ordenado en 2031, Diego fue liberado 2 semanas después. Primera misa de Roberto como sacerdote fue en Chimaltenango. Diego estaba en primera fila. Círculo completado. Liberación vino en marzo de 2031, 5 años desde evento. Diego salió con ropa simple, mochila pequeña, dirección de apartamento que Padre Tomás había arreglado. Sin familia esperando. Rosa había muerto año anterior. Cáncer que se la llevó rápido. Pero comunidad esperaba. Iglesia organizó recepción. 50 personas vinieron. Ex prisioneros que había ayudado. Madres de su grupo. Jóvenes que trabajaba desde prisión vía correspondencia. No celebración. Reconocimiento. Bienvenida a vida nueva. Diego habla ahora en escuelas, centros comunitarios, otras prisiones. Su mensaje es simple pero poderoso. Transformación es posible. Ninguna persona está perdida irreparablemente. Pero transformación requiere honestidad brutal sobre quiénes somos y elección diaria para ser diferentes. Lleva foto en billetera. Él y Padre Tomás. Tomada 3 años después de evento. 2 hombres mirando cámara. Uno casi mató al otro. Ahora colaboran salvando otros. Imagen vale más que 1000 sermones. Su testimonio ha alcanzado más de 10,000 personas personalmente. Millones en línea. Videos del 3 de marzo siguen circulando. Comentarios aparecen diariamente. Personas diciendo que historia cambió sus vidas, que eligieron perdón sobre venganza, esperanza sobre desesperación, vida sobre muerte. Diego no sabe qué pensar de números. Prefiere conversaciones individuales, historias específicas. Como Julio, joven de 16 años que vio video, contactó a Diego. Decidió no unirse a Barrio 18. Ahora estudia mecánica automotriz. O Carmen, madre que perdió hijo a pandillas, encontró grupo de Rosa, recuperó voluntad de vivir. Estas son victorias que Diego cuenta, no millones de vistas, vidas individuales tocadas, transformaciones específicas, milagros pequeños que se acumulan en milagro mayor. 5 años después, Chimaltenango ha cambiado, violencia ha caído, pandillas tienen menos reclutas, programas de salida funcionan mejor. No es paraíso. Crimen existe, pobreza persiste, pero esperanza crece, y esperanza cambia todo. La estatua se transformó, la madera se convirtió en carne, la pintura se convirtió en piel, el objeto inanimado se volvió ser viviente. Los ojos que habían mirado fijamente durante más de un siglo, de repente los miraron a ellos, realmente los vieron, los conocieron. Y en esa mirada cada persona sintió ser completamente vista. Cada secreto expuesto, cada vergüenza revelada, cada pecado iluminado. Y sin embargo, inexplicablemente, ninguna condena, solo aceptación, solo amor, solo misericordia tan profunda que dolía recibirla. La figura bajó del pedestal, no saltó, no trepó, simplemente descendió como si gravedad fuera sugerencia opcional. Sus pies tocaron el mármol sin hacer sonido.
La figura, que había sido 2.4 metros de altura, ahora medía a escala humana normal, como si el espacio mismo se ajustara para acomodarla. Antonio Cruz, un conductor de tuk-tuk que estaba de visita, colapsó. Sus piernas simplemente cedieron. Se arrodilló en el piso de mármol, frente presionada contra la piedra fría, hombros temblando con sollozos. Alrededor de la iglesia, reacciones similares se propagaron hacia afuera. Las personas cayeron de rodillas. Rosarios resonaron contra las bancas. El sonido del llanto llenó el espacio. La figura se movió hacia Diego. No exactamente caminando, deslizándose, flotando, desafiando la gravedad de la misma manera que desafiaba la explicación racional. La luz dorada se movía con ella, rodeándola como un aura. Sus rasgos permanecían suaves, compasivos, sin ira, sin juicio. Solo infinita tristeza e infinito amor existiendo simultáneamente. El cuerpo congelado de Diego comenzó a temblar. No toda su forma, solo temblores, comenzando en sus manos, extendiéndose por sus brazos. Su rostro se contorsionó. La navaja en su mano vibró. El metal cantó una nota alta y delgada que cortó el llanto y las oraciones. Su boca se abrió en un grito silencioso. El padre Tomás observaba desde sus rodillas. Su entrenamiento sacerdotal, sus grados en teología, sus 17 años de servicio lo habían preparado para muchas cosas. No para esto. Nunca para esto. Se encontró orando de maneras que no había hecho desde el seminario. Tan desesperado, completamente honesto, despojado de toda formalidad y pretensión. La figura se paró frente a Diego. Su altura coincidía con la de él, aunque había sido de 2.4 metros de altura momentos antes. Extendió su mano hacia su rostro. Su mano se movió a través del espacio entre ellos lentamente, deliberadamente. El tiempo mismo parecía resistir su paso, creando distorsiones visibles en el aire. Cuando sus dedos tocaron la mejilla de Diego, él convulsionó. Todo su cuerpo se sacudió violentamente. La navaja cayó de su mano, resonando contra el mármol. El sonido hizo eco, como un trueno. El hechizo que lo había congelado se hizo añicos. Se derrumbó hacia adelante, no cayendo, sino bajando como si manos invisibles lo guiaran suavemente hacia el suelo. Manténganse atentos. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que creen sobre la transformación humana. Diego aterrizó de rodillas, sus manos presionadas contra el piso. Su frente tocó el mármol. Sollozos se arrancaron de su pecho. No llanto suave. Dolor violento que sacudía el cuerpo y que sonaba como algo desgarrándose desde adentro. Jadeaba por aire entre gritos. Palabras salían a tropezones en español quebrado. Disculpas, confesiones, oraciones que no había pronunciado desde la infancia. La señora García, aún de rodillas, escucharía después en su testimonio cómo las palabras de Diego sonaban como si vinieran de lo más profundo de su alma, lugares que ni él mismo sabía que existían. La figura se arrodilló a su lado. Su mano permaneció en su rostro. La otra mano se movió a su pecho, presionando contra el lugar donde la rabia y el dolor habían vivido durante años. La luz dorada se concentró allí. Se hundió en su cuerpo. Múltiples testigos lo vieron. Lo describieron de la misma manera, como tinta en agua, extendiéndose a través de él, moviéndose por sus venas, iluminándolo desde dentro. Diego podía sentirlo. Años después lo describiría como fuego que no quema, como si cada célula de su ser estuviera siendo limpiada, renovada, transformada. Diego gritó, no de dolor, en liberación. Lo que sea que había estado encerrado dentro de él, el veneno que había festejado y crecido durante 8 años, salió a raudales. El sonido llenó la iglesia, hizo eco en las paredes, pareció sacudir los cimientos. Luego paró.
Silencio completo. Incluso su respiración se volvió inaudible. La figura se levantó. Diego permaneció arrodillado, pero ahora estaba quieto, en paz. Sus manos dobladas, sus ojos cerrados, lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión no contenía angustia. Solo rendición. Completa, absoluta rendición. La figura se volvió para enfrentar a la congregación. Cada persona en ese santuario sintió su mirada caer sobre ellos individualmente. La señora García diría después que se sintió como ser vista completamente. Cada pecado, cada vergüenza, cada secreto, todo visible y sin embargo ninguna condena. Solo aceptación, solo amor. Los labios se movieron. Ningún sonido emergió que las grabaciones capturaran, pero todos los presentes escucharon palabras. Palabras diferentes para diferentes personas, mensajes que abordaban su dolor específico, sus luchas particulares. El estudiante universitario escuchó tranquilidad sobre su futuro. Ricardo escuchó perdón por errores cometidos 20 años antes. La señora García escuchó que su nieto se recuperaría. El padre Tomás escuchó su llamado confirmado, su elección de servir. Su decisión de permanecer en esta parroquia, a pesar de ofertas para mudarse a áreas más seguras, más ricas. Todo validado, todo bendecido, todo necesario. La luz dorada comenzó a desvanecerse. Se retiró gradualmente, sin desaparición repentina, sin salida dramática. Simplemente disminuyó, retrocediendo en sí misma como la marea retirándose de la orilla. La figura se volvió menos distinta. Los rasgos se difuminaron. Los límites entre carne y madera, entre presencia y estatua comenzaron a fusionarse nuevamente. El padre Tomás se levantó sobre piernas temblorosas. Se movió hacia donde la figura había estado. La estatua estaba en su posición original. Madera pálida, pintura azul y blanca, rasgos tallados congelados en oración eterna. Nada en ella sugería que se había movido. Nada excepto las 450 testigos arrodilladas en shock y reverencia. Y Diego todavía de rodillas, todavía llorando, pero transformado. Algo esencial había cambiado en él. La rabia que lo había llevado a través de las puertas de la iglesia, que había guiado la navaja hacia un hombre inocente, se había evaporado, quemada por lo que acababa de ocurrir. El conductor de tuk-tuk se puso de pie primero. Antonio Cruz se acercó a Diego lentamente, sin miedo ahora, sin vacilación. Colocó su mano en el hombro del joven. Diego no se estremeció, no se resistió. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero claros, lúcidos, presentes de una manera que no habían estado antes. Los guardias de seguridad entraron minutos después, verdaderos ahora, respondiendo a las llamadas de pánico. Se detuvieron en la entrada. La escena ante ellos no tenía sentido. Una navaja caída, un atacante colapsado, un sacerdote ileso, una congregación en varios estados de shock y éxtasis, sin lucha, sin violencia, solo paz abrumadora que se sentía tangible, como una presencia en sí misma. Diego habló. Sus primeras palabras desde que la navaja había caído. En español quebrado mezclado con sollozos, pidió perdón. No al padre Tomás específicamente, a todos, a la iglesia, a Dios, a la Virgen cuya estatua se alzaba silenciosa e inmóvil contra la pared. El padre Tomás se arrodilló a su lado. Las manos del sacerdote temblaban mientras hacía la señal de la cruz sobre la cabeza de Diego. Pronunció bendiciones en latín, palabras antiguas de protección y misericordia. Su voz se quebró, la compostura profesional destrozada por la magnitud de lo que acababa de suceder. La señora García se levantó y se acercó. Sacó su rosario de su bolsillo. Las cuentas de plástico baratas capturaron la luz.
Las presionó en las manos de Diego. Las agarró como un salvavidas. Sus nudillos se pusieron blancos. Lágrimas frescas corrieron por su rostro. La policía llegó 15 minutos después. Diego no resistió el arresto. Extendió sus manos para las esposas sin que se lo pidieran. Mientras los oficiales lo llevaban, se volvió hacia el padre Tomás una última vez. Sus labios formaron dos palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. Gracias, padre. Los 23 videos fueron confiscados inmediatamente. La división científica de la policía pasó semanas analizándolos. Un físico de la Universidad de San Carlos, Dr. Carlos Hernández, revisó cada cuadro, midió la luz, estudió las frecuencias de sonido. No encontró explicación. La caída de temperatura violaba la termodinámica. La parálisis no correspondía a ninguna condición médica. La luz no tenía fuente identificable. Una neuróloga examinó a Diego días después. Cada prueba regresó normal. Su cerebro funcionaba perfectamente. Pero algo había cambiado en él, que ningún escáner podía medir. Los testigos fueron entrevistados por separado. Sus historias convergían en los detalles esenciales a pesar de pequeñas diferencias en lo que cada uno experimentó personalmente. Pero la investigación capturaba solo parte de la historia. La verdadera transformación estaba sucediendo en niveles que ningún instrumento científico podía medir. La historia de Diego había comenzado 8 años antes. Su hermano menor Carlos, de apenas 17 años, intentaba dejar la Mara Salvatrucha. Una decisión casi siempre fatal. Carlos buscó refugio en una iglesia de la zona 12 en Ciudad de Guatemala, pensando que suelo sagrado lo protegería. El 15 de septiembre de 2025, la policía condujo una operación contra pandilleros escondidos en esa misma iglesia. Estalló un tiroteo. Carlos fue atrapado en el fuego cruzado. Una bala perdida lo golpeó en el pecho. Murió en el piso de la iglesia mientras Diego lo sostenía, su sangre mezclándose con agua bendita. Diego presenció todo. Sostuvo a su hermano mientras la vida se le escapaba. Gritó por ayuda que llegó demasiado tarde. Y maldijo. Maldijo a Dios por no proteger a un niño inocente en su propia casa. Maldijo a la iglesia por ser impotente. El dolor se convirtió en rabia. La rabia en odio. El odio en adicción a cocaína y crack para adormecer la agonía. Y finalmente, en febrero de 2026, en un plan. Si Dios no protegería a los inocentes en su casa, entonces sus sirvientes pagarían. Un sacerdote entendería el dolor de perder a alguien amado. Compró la navaja el 29 de febrero. Eligió Chimaltenango porque nadie lo reconocería allí. Eligió el momento de la consagración porque el sacerdote estaría vulnerable. Tomó drogas extras esa mañana para fortalecer su coraje. Luego vino el momento. El congelamiento. La luz. El toque. La transformación. Diego fue acusado formalmente de intento de asesinato el 5 de marzo. La evidencia era incontestable. Pero cuando el padre Tomás testificó, hizo algo extraordinario. Pidió misericordia. Habló de transformación genuina, de cómo el castigo sin oportunidad de redención desperdiciaría lo que la gracia había comenzado. El juez escuchó. El 23 de abril pronunció sentencia. 8 años de prisión. Posibilidad de libertad condicional en 4. Tratamiento psicológico obligatorio. Permiso para que el padre visitara. El hombre que entró a esa iglesia con una navaja murió allí. Lo que emergió fue alguien nuevo. La transformación se extendió como ondas en agua. La señora García recibió una llamada 3 semanas después. Su nieto Paulo entró en remisión completa. Los médicos no tenían explicación. Ella se convirtió en catequista, enseñando a niños sobre misericordia. Roberto Domingo, el policía escéptico, renunció en junio. A los 43 años entró al seminario.
5 años después sería ordenado sacerdote. El hombre que no creía en milagros dedicaría su vida a servir lo que había presenciado. María Luz, la estudiante, completó medicina pero cambió su especialización. En lugar de cardiología lucrativa, eligió trabajo misionero en áreas rurales. 3 años sirviendo a comunidades sin acceso médico, acreditando el 3 de marzo como el día que descubrió su verdadera vocación. El padre Tomás desarrolló ministerio para miembros de pandillas buscando salida. Su ejemplo con Diego abrió puertas imposibles. En el año antes del evento, aconsejó a 15 personas. En el año posterior, 73. La tasa de éxito típica para programas de salida es 20%. La suya alcanzó 64%. Diego trabajó en la prisión como consejero. Su historia resonaba con otros pandilleros de maneras que ningún profesional podía replicar. Él había estado donde ellos estaban. Había sentido lo que sentían. Y había experimentado transformación que pensaban imposible. En 3 años, aconsejó a 143 prisioneros. Más de la mitad completaron programas de rehabilitación. La violencia de pandillas en Chimaltenango cayó 23% en 18 meses. Las tasas de entrada de jóvenes en pandillas disminuyeron 42%. Múltiples factores contribuyeron, pero los líderes comunitarios señalaban a la iglesia. Cuando la misericordia se vuelve visible, la esperanza se extiende. Y la esperanza cambia comportamiento. Rosa Castillo, madre de Diego, organizó grupo de apoyo para madres de pandilleros. 8 años había orado por su hijo. 8 años de rosarios. El 3 de marzo, sus oraciones fueron respondidas en 272 segundos. Ahora ayudaba a otras madres a no perder esperanza. Su grupo creció a más de 50 madres. De sus hijos, 23 dejaron pandillas, números que desafiaban toda estadística. Los años mostraron patrón claro. Una vida transformada tocaba 5 más. 5 tocaban 25. 25 tocaban cientos. Para 2030, 4 años después, la criminalidad en el área había caído 31%. La violencia doméstica disminuyó 18%. Los programas de salida de pandillas aumentaron 220%. La Iglesia Católica continuó su investigación. El obispo Manuel Delgado formó comisión que entrevistó a cada testigo. El proceso tomó meses. Buscaban contradicciones, exageraciones, signos de histeria colectiva. Encontraron lo opuesto. Testimonios convergentes en aspectos esenciales con variaciones menores naturales en testigos de eventos reales. El caso atrajo atención internacional. Documentales fueron producidos. BBC en 2027. National Geographic ese mismo año. Artículos en revistas científicas sobre anomalías que no podían explicarse. Cada análisis llegaba a conclusiones similares. Algo extraordinario ocurrió, pero la causa permanece indeterminada. Los críticos permanecieron vocales. Un psicólogo de Oxford publicó teoría de histeria colectiva amplificada por contexto religioso. Otros respondieron que histeria colectiva no explicaba caída de temperatura medida en metadatos de 23 teléfonos, ni transformación psicológica sostenida durante años, ni reducción en violencia comunitaria. El debate continuaría. Como siempre sucede en la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Cada lado encontrando lo que buscaba. Pero en prisión, Diego escribía en su diario cada noche. Reflexiones sobre su viaje. En una entrada de 2028 escribió: La Virgen no me salvó de consecuencias, me salvó de mí mismo. Las consecuencias las merecía. La misericordia no la merecía. Esa es la diferencia entre justicia y gracia. El padre Tomás también escribía. En entrada del 3 de marzo de 2028, 2 años después, anotó: La iglesia estuvo llena hoy. Más de 1000 personas vinieron. Algunos buscan milagros dramáticos. La mayoría encuentra paz tranquila, propósito renovado, esperanza de que el cambio es posible
Eso parece suficiente. 5 años después del evento, en marzo de 2031, Diego salió de prisión en libertad condicional. 4 años cumplidos de sentencia de 8. Comportamiento ejemplar. Transformación sostenida. No regresó a Mixco. Chimaltenango se convirtió en su nuevo hogar. El padre Tomás ayudó a encontrar trabajo, apartamento, comunidad. Diego trabaja ahora con jóvenes en riesgo, compartiendo su historia, mostrando que ninguna persona está demasiado perdida, que un momento puede transformarlo todo. Lleva foto pequeña en su billetera. Él y el padre juntos, tomada 3 años después del evento. 2 hombres que deberían ser enemigos. Ahora hermanos, su testimonio ha sido escuchado por más de 10,000 personas personalmente, millones a través de videos en línea. Cada visualización es semilla potencial, potencial para otra transformación, otra vida cambiada, otra alma encontrada. La iglesia instaló placa pequeña cerca de la estatua, simple, discreta. 3 de marzo de 2026. Aquí la misericordia triunfó. Aquellos que saben entienden. Aquellos que no saben tal vez un día lo descubrirán. Los 23 metrajes han sido vistos más de 100 millones de veces. Analizados frame por frame. Debatidos en universidades. Compartidos en redes sociales. Cada visualización potencialmente tocando otro corazón. Los escépticos permanecen escépticos. Encuentran explicaciones. Histeria masiva. Efectos atmosféricos. Coincidencias improbables pero no imposibles. Fraude sofisticado. Sus explicaciones requieren sus propias suposiciones, pero las hacen. Porque la alternativa desafía visión del mundo fundamental. Los creyentes permanecen creyentes. Vieron confirmación de lo que ya sabían. Dios actúa en la historia. Los milagros suceden. Lo sobrenatural intersecta lo natural. La oración importa. La fe produce resultados. La Virgen María intercede por la humanidad. La mayoría de las personas cae en algún lugar intermedio. ¿Les parece interesante? Notable. Pero la vida continúa. No transforman sus propias vidas basándose en experiencia de otros. Hasta que tal vez un día necesiten. Hasta que tragedia golpee. Hasta que desesperación llegue. Y entonces recuerdan. Esa historia. Ese hombre con navaja. Esa luz. Esa transformación. Y tal vez, solo tal vez, eligen diferente por ello. 3 de marzo de 2026. 4 minutos y 32 segundos que cambiaron todo. Un hombre entró a esa iglesia planeando asesinato. Salió transformado. 5 años después ayuda a otros a encontrar misma transformación. Cientos de vidas cambiadas a través de él. Miles tocadas indirectamente. Una onda que continúa expandiéndose. Expliquen esto usando solo causas naturales. La luz capturada en 17 cámaras. La caída de temperatura imposible de 15 grados en 3 segundos. La parálisis sin causa médica durante exactamente 272 segundos. La navaja suspendida en el aire desafiando gravedad. La transformación psicológica completa y sostenida. La violencia cayendo 23%. 73 hombres saliendo de pandillas cuando 15 era normal. Es posible encontrar explicaciones naturales, pero requiere trabajo, requiere suposiciones, requiere su propia fe en que lo natural es todo lo que existe, la verdad más simple. La Virgen María apareció en Chimaltenango, detuvo un asesinato, transformó a un asesino, y a través de él continúa transformando a otros. ¿O no? Elijan lo que puedan aceptar, pero honren la evidencia. Honren las vidas transformadas. Honren la continuidad de efectos 5 años después. Una navaja cayó al suelo ese sábado de marzo. El sonido resonó a través de paredes de piedra de 300 años, pero no se detuvo allí. Ese sonido continúa resonando, a través de vidas, a través de comunidades, a través de corazones que escuchan historia,
y eligen diferente. La misericordia triunfó esa mañana y continúa triunfando en cada elección de Diego, en cada vida que Padre Tomás toca, en cada persona que escucha y elige amor sobre odio, perdón sobre venganza, esperanza sobre desesperación. Un momento imposible, todavía irradiando hacia afuera, todavía transformando, todavía probando que cuando amor se manifiesta, cuando misericordia se vuelve visible, cuando gracia toca corazón humano de manera innegable, nada permanece igual. La intervención divina nunca fue destinada a ser probada, solo presenciada, solo vivida, solo transmitida como llama encendiendo otras llamas. 3 de marzo de 2026, el día en que lo imposible sucedió y continúa sucediendo.